levantaron diciendo, diga mi amor lindo. Ay, sí, mi amor, dame un aplauso a la niña, ven, a avisar. Entonces, les decía que un viernes como hoy, diga conmigo, viernes como hoy. Un viernes como hoy en la mañana, un grupo de hombres por ahí, casi 60 hombres, se despertaron con un solo objetivo. Pastora, ¿dónde saca el 60? Ya voy para allá, ya voy, déjenme avanzar, ya voy para allá. Entonces, se despertaron con un solo objetivo, dijeron, nos levantamos, mujer, le dijeron a todos en sus casas, ustedes se imaginan, 48, 60 hombres en sus casas, diciéndole a la mujer, pero apúrate mujer con ese desayuno, que tenemos que irnos para el concilio. Hoy determinamos qué hacer con ese hombre llamado Jesús. Hoy vamos para allá, porque anoche fue arrestado, allá en el Getsemaní, ahí fue arrestado. Y se presentó, vieja, te voy a contar que se presentó frente al sacerdote, el sumo sacerdote Caifás. Qué nombre, ¿no? Qué nombre, Caifás. Me llama la atención ese nombre. Y contaban esta gente, estos hombres comentaban ahí en sus círculos familiares lo que había pasado la noche anterior. Dice, apresamos a ese hombre llamado Jesús, y tú no sabes que le dijo al sumo sacerdote ahí en su cara, al frente de él, le dijo que él era el Hijo de Dios. Y no solamente eso le dijo también, y desde ahora me verás sentado a la diestra del Dios viviente, a la diestra del poder de Dios. Y no solamente eso, también me verás venir en las nubes. Todo eso confesó este hombre, pero ya está preso, dijeron. Y todos estos hombres se apuraron ese día, se levantaron al amanecer, dice la palabra, corrieron y se juntaron todos en algo que se llamaba concilio. Los sacerdotes de esa época, los que estaban al cuidado del templo, habían 24 órdenes. Cada 7 días se tomaban un turno. 24 órdenes había. Cada 7 días tomaban un turno para cuidar del templo. Eran como los servidores, los ujieres. Y cada grupo, cada orden de esta, la orden de los sacerdotes, ¿no? Cada uno de ellos tenía un líder. Y cada uno de ellos, ese líder le llamaban el principal de los sacerdotes. Y además tenían un anciano. El anciano era el que daba el consejo de sabiduría. Y también eran 24. Entonces todos ellos tenían que reunirse en el concilio, dice la palabra. Los 24 principales sacerdotes, porque eran 24 órdenes, cada uno se tomaba 7 días, una semana, para asistir todas las actividades del templo. Recuerden que había un menorá hecho de oro, de 7 brazos, y ese menorá se alimentaba, dice que para mantener la llama encendida se alimentaba de aceite. Pero ese aceite tenía que salir a algún lado, no es que el menorá estuviera conectado ahí subterráneamente a algo que le alimentara para que tuvieran esas llamas encendidas. Había que estar pendiente que tuviera aceite siempre, y entonces ese aceite salía ¿de qué? De triturar la semilla de los olivos, y entonces ese aceite era con el que mantenían prendido el menorá, el brazo de oro, como ustedes lo conocen, ¿verdad? ¿Están aquí, iglesia? ¿Están aquí? Okay. Entonces, cada 7 días una orden venía, una orden de los sacerdotes, asistidos por los levitas, y estaban atentos a todos los menesteres del templo, lo que hiciera falta, a presentar los sacrificios por la tarde y por la mañana, porque los hebreos hacen eso, ¿no? Lo hacían en ese tiempo, presentaban la ofrenda, dice, por la mañana, por la tarde y por la mañana. Comienzan en la tarde, comen en la tarde y por la mañana. Y hacían muchas otras cosas más dentro del templo. Entonces ellos tenían asignado toda una responsabilidad. Y para aquellos que les gusta estudiar en Números, el libro de Números 18, ahí están todas las responsabilidades que tenían. Entonces 7 días iba una orden, a los otros 7 días servían en el templo la otra orden, y eran 24 en total. Entonces los líderes de cada orden eran los principales sacerdotes. ¿Estamos claros? Tenían otros 24 ancianos. Estaba el sumo sacerdote, que era Caifás, y además estaban los escribas.
Los escribas no del reino, todos los reinos tienen escribas, pero estos eran los escribas del templo, los que estaban escribiendo las crónicas de todas las cosas que estaban pasando. Estamos aquí, me siguen, ¿verdad? Entonces ellos venían y escribían todas las cosas que estuvieran aconteciendo, y entonces era un grupo de gente, sí, casi 24 más 24, 48, 49 Caifás, los escribas, eran casi 60 hombres que se estaban reuniendo. No entraban mujeres ahí, eran hombres todos en el concilio a ver cómo determinar el futuro, más bien la muerte de este hombre que acaban de apresar una noche antes, llamado Jesús. Y estaba el Señor Jesús frente al sumo sacerdote atado. Eso dice la palabra. Estaba atado. Y toda esta gente acusándole. Habían pagado 2 testigos falsos para que también hablaran, dieran testimonio de lo que dijo el Señor Jesús, atentando el lugar más sagrado para todos los hebreos, el templo. Estos testigos que habían pagado le dieron vuelta a las palabras que dijo Jesús, que derribaría el templo y en 3 días lo levantaría, refiriéndose al templo, a su cuerpo. Y ellos dijeron, no, él atentó contra el templo. Él dijo que nuestro lugar sagrado, el templo, él lo destruiría y que luego levantaría. Y le dice el sumo sacerdote, ¿es verdad todo esto que están diciendo? Ahora, dice, entre en juramento delante de Dios viviente y dime si es cierto todo lo que estos están acusándote. ¿Eres tú el Hijo de Dios viviente? Y Jesús, atado al frente de él, le dijo, tú lo has dicho. Oh, y se escandalizaron todos, y le dice Jesús, es más, a partir de ahora me verás sentado a la diestra de poder de nuestro Dios, y me verán venir en las nubes. Blasfemo, dice que se rompió, se rasgó, dice, su vestidura, rompió toda su vestidura y dijo, está blasfemando, ahora no necesitamos testigos, y él mismo está diciendo esta blasfema. Eso pasó en la noche del jueves, pero al amanecer, dice la palabra, toda esta gente se levanta con un solo pensamiento. 24 ancianos, 24 líderes de cada orden, que son los principales sacerdotes, los escribas, todos ellos se dan cita en la casa del sumo sacerdote, porque finalmente ya estaban contentos que este hombre llamado Jesús, que se autoproclamaba hijo de Dios, ya estaba arrestado. Y dice Caifás, bueno, ¿y qué vamos a hacer con él? Le pregunta a todos los del concilio, y todos dijeron, reo de muerte. Estaban pidiendo la muerte para nuestro Señor. Y en ese momento, yo me acuerdo esto de los 24 ancianos, ¿de dónde vienen? En Apocalipsis está un versículo sobre los 24 ancianos, Apocalipsis 4, 10 y 11. Yo me había preguntado, ¿de dónde viene esto de los 24 ancianos? Que dice Apocalipsis 4, 10 y 11, dice, y vi a los 24 ancianos postrados delante de aquel que está sentado en el trono, diciendo, Santo, tú eres digno de recibir toda gloria, honor, poder, porque por ti fueron creadas todas las cosas y existen y han sido creadas por ti. Entonces, eso viene de ahí, que los ancianos en Israel eran conocidos, estaban considerados como lugares de privilegio representando la voluntad del pueblo. Entonces, más adelante en Apocalipsis habla algo de los 24 ancianos. Pero sabemos que esos lugares ahora están reservados para los redimidos, para la iglesia de Cristo, ¿verdad? Para la iglesia de Cristo, están reservados esos lugares. Y a todo esto, entonces, Jesús callaba, era un hombre manso, no, ya él lo que iba a decir lo dijo.
Y en ese momento, cuando escuchan esta confesión de Cristo y todos piden que sea reo de muerte, entonces vienen y lo llevan a Poncio Pilato, que era el gobernador de esa época. Les cuento que el pueblo de Israel estaba sometido a este imperio romano, militar, este imperio, pero no es que interfiriera en todos los asuntos religiosos. Cambiemos el término, digámosle de fe. Todo lo que tenía que ver con la religión, todo lo que tenía que ver con fe, todo lo que eran sus costumbres, no estaban ellos interfiriendo directamente, sino que lo que ellos ejercían era presión militar para que cualquier alboroto, calmar cualquier alboroto, ¿verdad? Entonces aquí está pasando algo. El sumo sacerdote, todo lo que es el concilio, están poniéndose, se han puesto de acuerdo y lo llevan, entonces lo convierten en un problema político. Ya deja de ser únicamente un problema de costumbre de ellos, porque están aprendiendo a un blasfemo que se dice hijo de Dios. Recuerden que los sacerdotes consideraban de que sobre sus hombros llevaban el pecado de Israel, el pecado del pueblo, y por eso estaban ofreciendo sacrificio. Pero ahora tienen uno aquí diciendo que él es el Cordero, el Hijo del Hombre, el que estaba en un título reservado para el Mesías, para el Cristo. Resulta que lo llevan ahí y ahí ya se convierte en un problema político cuando deciden llevarlo al gobernador, a Poncio Pilato. Y ahí las cosas cambian completamente. Entonces le entra el remordimiento, no sé si arrepentimiento a Judas. Y dice, oh no, ya lo convirtieron en un problema político. Ahora lo están llevando a Poncio Pilato, el gobernador. Ya dejó de ser un problema entre asuntos de religión, de creencias, de fe, y lo han convertido en algo político. Entonces ahí le cae el 20 de que esta gente violenta, porque los romanos solo entendían a la violencia, era el único lenguaje que ellos entendían. Y dice, no me arrepiento porque sangre inocente he entregado. Y se fue para allá donde este concilio y arrojó las 30 monedas de plata. Y luego ellos toman ese, le dicen, no es nuestra culpa que te hayas arrepentido. Entonces él arrojó todas esas 30 monedas de plata por la cual había recibido uno de los discípulos. Eso me llama mucho la atención, que como uno de los cercanos a Jesús, porque Jesús tenía sus 12, tenía sus 3 y tenía su 1. Ayer Erling hablaba un poquito de los 3 que siempre invitaba el Señor para algunas cosas especiales, ¿no? Y el uno que tenía era Juan, el que llegó hasta el final, hasta acompañarlo a la cruz. De manera de que a mí me ha llamado la atención Judas, habiendo tenido el mejor maestro, el mejor líder, uno que lo amaba, que vio de primera mano todos los milagros que hacía, que miró a Jesús alimentar a 5,000, a 4,000, nunca se convirtió. ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Se han puesto a pensar, o sea, de quién era el problema, del líder o del discípulo? Porque teniendo a Jesús como líder, teniendo a Jesús como su pastor, teniendo a Jesús como su profeta, nunca se convirtió, nunca se llegó a arrepentir. Tanto así que llegó hasta entregarlo. Y llegó ese momento de arrepentimiento en él. Y tiene esas 30 monedas de plata. Aquellos dicen, no me interesa lo que tú estés sintiendo ahora. Y ya tiradas esas monedas, las recogieron. Y dijeron, ¿qué vamos a hacer con estas monedas que tiene precio esto tiene precio de muerte? No las podemos poner de regreso a la ofrenda del templo. Yo pregunto, ¿pero cómo ellos pudieron tener cuidado de no contaminar la ofrenda, pero nunca tuvieron el cuidado de escuchar a Jesús, a ver qué es de todo lo que decía él, que era de verdad? Lo habían visto haciendo milagros, resucitar muertos, pero aún así se negaban a creer que ese era el Mesías. ¿Y cómo esta gente tan cuidadosa no quiere contaminar la ofrenda y tomar las 30 monedas que Judas les arrojó? Y dijeron, no, mejor compremos un campo ahí, el del alfarero, y enterremos a los extranjeros, los que vengan de otros países y se mueran, pues ahí los enterramos, para no
enterrarlo en los cementerios de ellos. Digo, ¿cómo puede ser que hayan sido tan cuidadosos con el asunto de no contaminar las ofrendas del templo y nunca se percataron de que tenían a Mesías delante de ellos? Amada iglesia, cuánta cosa que aprender. Amén. Amén. ¿Quién glorifica al Señor en esta noche? Teniendo esto en mente, vamos a leer Mateo 27 y lo vamos a hacer bien rápido porque les he contado mucho ya una gran parte de esto. Dice, venido una mañana, digan conmigo, venido una mañana. Tienes que decirle a alguien, se levantaron pensando qué hacer con Jesús, se levantaron con ese objetivo, se despertaron, inmediatamente corrieron. Esa gente anhelaba que amaneciera para ir a formar ese concilio. Escuchen esto, venida la mañana, todos los principales sacerdotes, ya sabemos quiénes son los principales sacerdotes, ¿verdad? Ya sabemos, ¿o no? Se lo repito, ya sabemos quiénes son. Y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregar la muerte y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, voy a ir un poquito rápido, ¿está bien? Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata y dijeron, no es lícito echarlas al tesoro de la ofrenda, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ella el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, y tomaron las 30 piezas, digan conmigo, 30 piezas de plata. Otra vez, dígalo, 30 piezas de plata. ¿Por qué les hago, vamos a detenernos ahí un momentico, por qué les hago que repitamos esto, 30 piezas de plata? No, porque no lo sepan. Vean conmigo, no estén leyendo la pantalla. Mírenme, por favor, que necesito explicarles esto. Había habido una persona que fue vendida por 20 piezas de plata. ¿Alguien sabe quién fue? José fue vendido por sus hermanos por 20 piezas de plata. Se le da uso al dinero y depende de nosotros qué uso le vamos a dar, ¿verdad? Depende de nosotros, amada iglesia. Y fueron los hermanos que vendieron a José 20 piezas. La vida de José, si ustedes leen todo lo de José, es como un paralelo, como una sombra de lo que iba a pasar con la vida de Jesús. Lo sabían, ¿verdad? Vendido por sus hermanos, traicionado, insultado, pero llegó a gobernar. Amén. Llegó a gobernar, porque ese es el destino de la iglesia de Cristo. Para eso Jesús también pagó ese precio, porque tenemos ese destino para gobernar. Las puertas del Hades no prevalecerán de pie. ¿Ante qué? Ante la autoridad de la iglesia. Amén. ¿Quién celebra al Señor? Amén. Entonces dice, así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado. Yo casi le pongo a esta enseñanza el precio del apreciado. Ya más tarde se enterarán cómo se llama esta enseñanza. Pero estaba en eso, digo, me gusta ese nombre, el precio del apreciado. Por ahí sacamos otra enseñanza con ese nombre, ¿les parece? ¿Sí? Ok, vamos a pedirle al Señor que mande esa palabra también. Entonces dice, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero como ordenó el Señor. Jesús pues, estoy en el 11. Jesús pues estaba en pie, diga conmigo, en pie. Otra vez dígalo, en pie. Vamos, estaba en pie. En pie delante del gobernador, y este le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Toda persona que entraba en contacto con Jesús se maravillaba.
Menos esta gente que lo apresó y que estaban pidiendo la muerte. Ellos no se maravillaron. Les explico por qué. Jesús nunca tuvo inconveniente con el pecador. Al pecador lo abrazaba. A una mujer que la encontraron en fornicación, la presentaron y él no la acusó. No la acusó. Eso nos tiene que decir a nosotros que no estamos aquí para acusar a nadie. No estamos para esto. Él no tuvo problema jamás de sentarse, dice, con publicanos, cobradores de impuestos, con prostitutas, con pecadores. Ese problema no lo tenía Jesús. Ay, no me voy a contaminar del pecado. Ese problema no. Él venía, dice, no a condenar el mundo. Vino no a condenar el mundo, sino a que fuera salvo por él. Tenemos que tomar ejemplo como iglesia, seguir esa misión del Señor. Amén. Pero sí, los inconvenientes que tuvo, y ustedes lo pueden leer en todos los evangelios, siempre fueron con los legalistas, con los religiosos de ese tiempo. Ellos fueran la piedra en el zapato. Ahí, con ellos sí siempre hubo inconvenientes. Jesús decía sí, ellos decían no. Si Jesús decía no, ellos decían sí. Y tenían un espíritu rebelde de llevar todo el tiempo la contraria a Jesús y no reconocían la autoridad. Ellos nunca reconocieron la autoridad de Jesús. Entraban era solamente en contienda. Amén. Atamos ese espíritu de contienda en el nombre de Jesús. Atado ese espíritu de legalismo en el nombre de Jesús. Así que, ¿dónde quedé el 11? ¿No? Jesús puesto, pues estaba de pie delante del gobernador, ya lo habíamos leído. Y dice que el 13, Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador quedó maravillado. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenían entonces un preso llamado Barrabás. Como ustedes se saben esta historia, se las cuento un poquito, se las cuento rápido. ¿Cómo hicieron de que toda la multitud, porque había una multitud presenciando el juicio, a manera del juicio, estaba Pilato, pero estaba advertido por la mujer había soñado, la mujer de Pilato había soñado que era un hombre justo, y le mandó a decir con una de las personas que le asistían a ella, le mandó a decir que mucho cuidado, que no fuera a tocar a ese hombre, porque era inocente. Entonces Pilato estaba advertido, él no quería condenarlo. Entonces dijo, ¿qué hago? Esta gente no entiende. Bueno, como era la Pascua y estaba el indulto de dejar libre a una persona, digo, bueno, vamos a traer a Barrabás y vamos a poner a Jesús y que el pueblo decida, porque no quiero, dice, que su sangre corra sobre mí. Y se lavó las manos en el sentido de que, dando a entender que él no tenía nada que ver en ese asunto. Entonces, ahí, ¿cómo hicieron que la multitud dijera, crucifícale, crucifícale? Ustedes se han puesto a pensar cómo los sociólogos, la gente que estudia los comportamientos humanos, dicen que formaron cuadrillas. Cada cierta distancia ponían a una persona acá, pagado por ellos. Aquí, formaban cuadrillas, esta otra parte, acá, de tal manera que decían, cuando Pilato preguntó, ¿qué hacemos con él? Entonces decía, crucifíquenlo. Entonces, esta gente, puesta estratégicamente entre la multitud, gritaban, crucifícalo. Entonces animaron a la multitud a decir lo mismo. Porque cuando hay, por ejemplo, 2, 3 personas dentro de la iglesia diciendo lo mismo, tú verás cómo las demás personas lo dicen. Y igual en la familia, igual en el trabajo, igual. Entonces, es un comportamiento social de repetir lo que otra persona lo dice. Entonces ellos estaban ahí sin entender, la multitud estaba ahí sin entender exactamente lo que estaba pasando, y dijeron, no, este es un falso profeta. Y lo que hicieron es que soltaran a Barrabás, lo dejaran libre, y que Jesús fuera crucificado. ¿Entendieron esa parte? ¿Están aquí, iglesia? ¿Están aquí? Entonces,
Dice, voy a leer directamente el 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, diga conmigo, no estaba adelantando nada. Él estaba ahí puesto por el gobierno de Roma, por el imperio de Roma. Estaba para traer paz en asuntos religiosos, de las costumbres, de fe, de toda la cultura de los judíos. Entonces él trataba era de terminar con ese asunto rapidito, pero miraba que se le estaba saliendo de las manos. Entonces, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá usted. Y respondiendo todo el pueblo, digo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esa declaración del pueblo judío, lo repito, ¿lo tienen en la pantalla? ¿Lo tienen? ¿Lo tienen ahí? Dice: y respondiendo todo el pueblo, digo: su sangre sea sobre nosotros y sobre sus hijos. ¿Saben lo que pasó? 70 años después de que ellos pronunciaran esa palabra, 70 años, cuando ellos quisieron rebelarse contra los romanos y luego destruyeron el templo, los romanos destruyeron ese templo, ese lugar sagrado, tanto que ellos anhelaban el templo. Ya el templo vino a ser el Dios de su corazón, y también la ley venía a ser el Dios en sus corazones, y se olvidaron del Dios que les había entregado la libertad de Egipto y les había entregado todo ese sistema, porque pusieron la ley, la ley de Moisés. No decían la ley de Dios, decían la ley de Moisés, y todo ese asunto, todo ese sistema vino a ser el Dios de ellos. En esto trato de decirle que esa frase que ellos dijeron, que la sangre de Cristo cayera sobre ellos y sobre su generación, a este pueblo le costó, los desterraron de su tierra. Imagínense que si a todos los venezolanos le dicen: tienen que salir de Venezuela y ni busquen para dónde ir. Bueno, no estaría mal la idea, ¿no? O imagínense que a todos los hondureños le dijeran: oye, aquí viene un sistema ahora donde todos ustedes tienen que irse, dejen sus casas, dejen sus ganados, dejen sus posesiones y busquen para dónde. Entonces, eso mismo le pasó al pueblo de Israel. Tuvieron que ser dispersos por todo el mundo. Fueron dispersos, se quedaron sin tierra, se quedaron sin país. Se tuvieron que dispersar por una declaración que dieron: su sangre, la sangre de ese inocente, cae sobre nosotros y sobre sus hijos. Hijos incluso que no habían nacido, llegó a caer el peso de esa declaración. Amada iglesia, tenemos que tener cuidado con qué hablamos, ¿verdad? Amén. ¿Quién glorifica al Señor en esta noche? Estamos aprendiendo, sí, estamos aprendiendo. Entonces dijeron el 26, vamos a leer el 26. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo soltado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio. Pretorio, para los que preguntan, ¿qué es un pretorio, pastora? Es la casa del gobernador. Eso es un pretorio. Entonces llevaron al pretorio y reunieron alrededor a él y a toda la compañía, y desnudándole, le quitaron la ropa al Señor, le echaron encima un manto de escarlata y le pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en la mano derecha. E hincándolo de rodillas delante de él, le escarnecieron diciendo: salve al rey de judíos. Bueno, y luego sigue relatando que lo escupieron, que lo golpeaban. En el 31 dice: después de haberle escarnecido y le quitaron el manto, le pusieron su vestido y le llevaron para crucificarle. Quiero decirle, iglesia, que en ese momento de la crucifixión se dieron muchas cosas. Jesús decía, por ejemplo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y una gente escuchó truenos. ¿Pero cómo? ¿Cómo van a escuchar un trueno? Si el Señor Jesús está dando una frase completa, está diciendo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y la gente: escúchate el trueno. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo? Dios nos habla y no escuchamos las palabras del Señor, escuchamos cualquier otra cosa, un ruido. Y el Señor hablando a nuestros corazones: eres bendecido para ser de bendición. Delante de ti se abre el camino, y el Señor va a estar hablando y te habla
¿Qué es lo que hacemos nosotros como iglesia cuando tenemos un problema? Yo creo que todos, pues, iglesia o cualquier ser humano, cuando tenemos una situación, una crisis, nos enfocamos más en la crisis que en la palabra de Dios. ¿Nos ha pasado? Pensamos más en la radiografía, en el diagnóstico médico, le damos más fuerza a todo ese asunto. Y las promesas de sanidad, ¿qué pasó? ¿Cómo las promesas? Yo escucho el trueno. Y uno estaba y diciéndole, yo eres sano por la vida de Cristo. Y tú ¿qué fue, pastora? ¿Qué dijo? Ay, entonces así vamos en nuestra vida, así vamos cuando vemos que las promesas del Señor y las respuestas a nuestras oraciones van pasando por acá. ¿Se pasó? ¿Escuchó el trueno? Miren, se nos van pasando. ¿Por qué? Porque no estamos atentos a la voz del Señor. Ahí pasaban otras cosas también. Ahí el Señor se puso a repartir paraíso. ¿Quién en una cruz, a punto de morir, reparte paraíso? El hombre que arrepintió, que reconoció al Señor y dijo, déjalo. Los dos eran ladrones, los dos, no es que uno era el buen ladrón y el mal, eso no existe, el buen ladrón y el mal ladrón, ¿verdad que no, Roy? Eso no existe. Eso es, los dos eran ladrones, o hay algún ladrón bueno. ¿Alguien usted me puede decir que le robaron algo y ay, el ladrón bueno que me robó? ¡No! ¿Qué va? Imagínate, exacto, para una tarea de esa social. Entonces, no eran el ladrón bueno, los dos eran ladrones. Pero la diferencia es que uno de ellos reconoció, se arrepintió. ¿Y saben qué es nuestro primer hermano convertido a la fe? ¿Sabían eso? Es nuestro primer hermano, un ladrón. Fue el primero, salvo. Acuérdate de mí, Señor. Diciéndole, Señor, al otro que está colgado. Jesús estaba ahí colgado, desfigurado completamente. Y le dijo, Señor, acuérdate. Lo reconoció como Señor. Amén. ¡Wow! Digo, que de verdad tenemos mucho que aprender de ese hombre. Si por alguna ocasión en un barco todos caemos ahí en un naufragio y cada quien está en una tabla ahí aferrado, tú le pides ayuda al otro que está metido en una tabla igual que tu situación, ¿verdad que no? Está buscando que la solución venga de otro lugar. Pero aquí vemos a este hombre que está, Jesús incluso estaba en peores condiciones que él. Porque a Jesús lo habían azotado, lo habían reventado, mi hermano, según los que estudian este asunto de la crucifixión. Todos los efectos en su cuerpo, eso era una masa de carne lo que había, no se distinguía, su rostro estaba tan inflamado porque las puyas estas, miren que de animal trajo la cruz de espino, en representación, la corona de espino, y ahí lo puso en la cruz. Las espinas esas eran de ese tamaño que entraron al cráneo del Señor. Y ahí, si querían quitarle la corona, no podían, porque estaba ya incrustado completamente. Estaba tan inflamado que no había manera de retirársela. No había forma. Ya estaba completamente incrustada. Y si movían esa corona, se traían pedazos de cuero cabelludo. Y ahí el Señor se puso a repartir paraíso. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Se lo saben? ¿Quién me lo dice? Ahora mismo. Desde hoy estarás conmigo en el paraíso. El primer convertido ahí, mi hermano. Había una inscripción en la parte de arriba de nuestro Señor que decía, ¿qué decía? ¿Alguien lo sabe? El rey de los judíos. Estaba en 3 idiomas. En 3 idiomas estaba en griego, en hebreo y arameo. ¿Sabían que Jesús hablaba 4 idiomas? ¿Lo sabían? ¿Sabían que Jesús hablaba 4 idiomas? El hebreo era, dentro de toda la enseñanza, él era maestro. Entonces él aprendió hebreo para poderse comunicar con todos los demás, los sacerdotes y todo, y estudiar el Torá y todo lo que era el Antiguo Testamento escrito en hebreo. Arameo también era un lenguaje popular
y el griego por todas las personas que venían de afuera. El Señor Jesús aprendió el griego para también enseñarlo. Y de pequeño había aprendido el lenguaje de los egipcios. Acuérdense que él se fue a los 2 años y regresó, y estuvo por allá 6 a 7 años. Si ahora mismo un chiquitico de acá de los Estados Unidos se va para Alemania, por ejemplo, de 2 añitos y regresa de 7, viene hablando alemán. Entonces lo mismo pasó con Jesús. O sea, un hombre muy inteligente, el Señor se relacionaba tanto con los griegos como que discutía también la Torá, todas las leyes y todo lo que tenía que ver con las escrituras, lo hacía en hebreo. Entonces, y ahí tenía 3 inscripciones arriba de su cabeza y decía Rey de los Judíos. Y a pesar que todo el mundo entendía qué es lo que decía ahí, no le reconocieron. Es la misma situación ahora con la humanidad. Podemos hablar de un Cristo crucificado, resucitado, que al tercer día resucitó, y eso lo hace por amor, para abrirnos ese camino para llegar al Padre. Y la gente dice, ay, ¿qué dice la gente? ¿Me quieres cambiar de religión? Esa es otra religión. Ay, no, los pastores vienen a los 10, lo primero que le sacan a uno. ¿Ah? ¿Y cuántas cosas más? Estamos iguales, o sea, el corazón de la humanidad no cambia. Pero, amada iglesia, tú que estás acá un viernes conmemorando y haciendo memoria, honrando el sacrificio de Jesús en una cruz. Tú estás acá porque has entendido y reconocido, y todas las personas que nos están viendo por allá por la media, que están conectados, han reconocido de que era necesario que todo esto pasara, sí, pero que era de la única manera en que podíamos pagar esa deuda impagable, el pecado, la deuda de pecado. Así es que, amada iglesia, no nos queda más de decir gracias, Señor, gracias por ese sacrificio, gracias por tu amor, gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Gloria a ti, Señor, gloria a ti. Y dice que desde la hora sexta hubo tinieblas. Estoy leyendo el 45, me adelanté todo esto. Vamos a ver el 45 ya para terminar. Y desde la hora sexta hubo tinieblas. Nos ponemos en pie, amada iglesia, vamos a leer esta parte. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Para aclarar, el día de los judíos comienza a 6 de la tarde. Cuando dice acá hora novena, estamos hablando aproximadamente las 3 de la tarde. ¿Está bien? Comienza a las 6 de la tarde el día judío. Lo que eso es para los judíos, comienza el día a las 6 de la tarde. Entonces dice que cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías, llama a este. Y al instante corriendo, uno de ellos tomó una esponja y lo empapó en vinagre. Y poniéndolo en una caña, le dio a beber. Yo leo esto y digo, wow, Señor, de verdad, Jesús lo vino a entregar todo. Todo, Jesús lo vino a entregar todo, no se dejó nada. El Señor Jesús le pidió agua a una mujer samaritana en el pozo de Jacob, y la mujer le salió con los cuentos y las cosas, y al final no dice que si le dio el agua o no. Aquí tenía 6, le pasan vinagre. Llegó a la casa de Simón, pidió un beso y no se lo dieron. Lo vino a entregar todo. Jesús vino a enseñarnos cómo vivir. No nos vino a enseñar cómo morir, porque para morir no necesitamos pasar una escuela, una clase. Jesús nos vino a enseñar cómo vivir. Vivir santificado, vivir entregado, vivir una vida de obediencia. El Señor Jesús vino a enseñarnos a vivir, y ese es el título de esta enseñanza. Jesús vino a enseñarnos a vivir de pie frente a las adversidades. En todo el relato bíblico dice que Jesús se mantuvo de pie y afirmó su rostro incluso desde antes de entrar a Jerusalén, sabiendo lo que le esperaba ahí. Y de pie ante
ante Pilato, de pie ante Caifás, le tuvieron que meter un cañazo en las rodillas para poder doblar las rodillas al Señor. De pie frente a la adversidad. El Señor Jesús nos viene a enseñar una vida, nos viene a enseñar un estilo de vida, permanecer de pie, pase lo que pase, estemos en las situaciones que estemos, y mientras un mundo afuera está doblando rodillas los baales de este siglo, la iglesia se mantiene en pie para su gloria. Gloria a ti, Señor. El Señor Jesús nos vino a enseñar cómo vivir manso y humilde. Y aunque estuviera recibiendo pedradas, el Señor lo que hacía es traer paz a los corazones. Aunque estuvieran recibiendo ofensas, el Señor decía: perdónalos porque no saben lo que hacen. La ofensa que tú, amada iglesia, y que yo hemos podido recibir de nuestros ofensores no se compara jamás a la ofensa que recibió Jesús, y sin embargo Él dijo: perdónalo porque no saben lo que hacen. Nos ha venido a enseñar a tener una vida de perdón, de santidad, de rendirnos delante del Señor, de tener una comunión con el Padre, porque en todo el Antiguo Testamento a Dios no se le consideraba Padre, pero hoy tú puedes decir: Abba, Padre, porque Jesús nos vino a enseñar lo que es la paternidad de Dios. La paternidad, alguien con el que te puedas relacionar. Y si a ti te abandonó mamá, te abandonó papá, con todo y eso el Señor te recoge y te bendice. Y damos gracias, Señor, por eso. Bendecimos en el nombre de Jesús. Díselo a alguien: Jesús vino a enseñarnos cómo vivir. No cómo morir, sino cómo vivir. ¿Cómo vivir? Gloria a Dios. Vamos a orar, amada iglesia, en esta noche y darle gracias. ¿Por qué no lo haces tú ahí con tu corazón y decirle: gracias, Señor, por ese estilo de vida que viniste a enseñarnos? Gracias por habernos abierto el camino a la paternidad. Entendemos, Señor, de que el mayor tesoro que nos entregaste en un día como hoy, Padre, es poder vivir confiadamente, porque el Señor, nuestro Dios, es nuestro Padre, es nuestro Padre. Tenemos vida y vida eterna, vida en abundancia, pero no vamos a pensar en esa vida hasta que partamos de esta tierra, sino que desde ahora, vida en abundancia, vida en abundancia, una vida, Señor, perdonando a los que nos ofenden, pidiendo perdón cuando nos equivocamos. Oh Señor, una vida, Padre, de entrega, de pasión por tu palabra. Vemos tu ejemplo, Jesús, que aún en la condición en esa cruz no dejaste de predicar y hablaste de tu reino y en esa cruz y salvaste a uno, Señor. Oh Padre, enséñanos, Espíritu Santo, enséñanos a fortalecernos cada día en este caminar contigo, Señor. Tú eres el que nos sostiene con la diestra de tu poder. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Glorifíquese, Señor. Glorifíquese, Señor. Gracias. Glorifíquese. Amén. Gloria a Dios. Bendito seas. Gracias.